Vamos a tratar de la serie El Camino para acercarnos a Dios. Hoy día vamos a ver también un camino, cómo nos acercamos a Dios. Hay muchos obstáculos y eso es lo que estamos haciendo de ya semanas atrás, hace 2 meses, los obstáculos que nos impiden para acercarnos a Dios, a Cristo. Y el tema, el de hoy día, es el gobierno de Dios día tras día. El gobierno de Dios día tras día. Cuando dice gobierno, se refiere que Él nos tiene en sus manos y tenemos que dejarnos gobernar por Él. Ese es el secreto. Días tras días. Y lo encontramos acá, tenemos, vamos a ver dos pasos. El primero es en Isaías 33, versículo 2. Isaías 33, versículo 2. 33, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Amén. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Mucho encierra este pasaje, hermano. Mucho encierra. Eso es lo que pedimos siempre, misericordia de Dios. Y justo en este tiempo que estamos en una pandemia que es tan fuerte y trae tristezas, hermano. Y en esta tristeza, que hay mucha tristeza, yo me he alegrado también. ¿Saben qué me ha alegrado? Y se lo he dicho varias veces, que la palabra del Señor ha estado en los labios de 3, 4 presidentes de la República, indiferentes sudamericanos, que han leído un versículo de la palabra del Señor. Yo me alegré cuando les escuché, me alegré. Entonces dije, pues ese presidente lo está diciendo, y ese presidente, cuando hable un presidente, su país lo escucha. Su país lo escucha. Millones han escuchado, aunque es un versículo de Dios. Como cuando yo me alegré que yo, siendo maestro de carrera, sé el himno nacional. Pero cuando cambió la estrofa, cuando dice largo tiempo, y cuando dice que el Dios de Jacob lo tenemos, ese es cuando cambió la estrofa. Y cuando comencé a cantarlo, yo me alegré que ese, nuestro himno, reconoce a Dios, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, está en nuestro himno nacional. Yo me alegré de todo corazón. Yo me alegré porque sé que así bendice Dios. Bendice el Señor. Sino que no le damos valor a la mano del Señor. El Señor nunca va a decir, pues se va a aparecer y decir, mira, vea, yo transformo esto, yo transformo. No, ese no es el actuar de Dios. Para yo conocer a un amigo, tengo que estar unido a él, conversar, intercambiar ideas, preguntarle, recibir sus preguntas, contarle tantas cosas. Entonces mi relación con mi amigo o con una amiga va a ser más íntimo. No vamos a ver, no vamos a volver, no vamos a buscar, no vamos a volver unos amigos, pero que nos buscamos y queremos estar en tiempos alegres y en tiempos tristes. Ese es el amigo que tenemos, es Cristo Jesús. Ese es el amigo. Entonces no hay que perder la brújula, como dice. No, no hay que perder la brújula. La brújula me refiero que me voy a otro camino, porque la brújula es para que nos dé el camino correcto. Y el camino correcto, como le dice Juan 14:6, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino.
Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el camino para llegar al cielo, porque el Padre está en el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie va al cielo si no es por Él. Así es. Él es el camino. Vamos a ver una anécdota, hermana, una anécdota muy especial. A mí he visto otra anécdota que ha sido muy buena, pero esta que he visto, última, es una anécdota muy buena. Esta anécdota se trata de un cristiano que él sabe que siempre anda con Dios, Pero ¿sabe qué? El Señor le dice, mírame, tu vida es como un calendario. Tu vida es como un calendario día a día. Así, día por día, yo andaré contigo todos los días. Yo andaré contigo todos los días. Y la anécdota dice así. Imagínense usted, dice, que va al cielo y Dios lo recibe con un inmenso cariño. Le da el abrazo, lo abraza con mucho amor y le muestra el calendario de su vida, de su plan de vida. Le muestra lo que ha sido su vida terrenal. Y le dice, tu vida comienza con tu nacimiento, pero no un nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual cuando se entregó a Él. A partir de ese día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, todos esos días están marcados. Para atrás no se cuenta. Para atrás ya no se cuenta, pero desde que recibiste el Espíritu Santo, cada día está marcado, día por día, y cada día que tú has andado bien, están tus pasos. Así, están tus pasos, dice. Ve tus pisadas en cada día de cada semana de su vida. Y en muchos días, en lugar de ver 4 pisadas, algunos días ve 2, a veces semanas, a veces meses, pero lo ve. Pero el Señor se calla y Él mira sus pisadas y ve 2 pisadas. Y le pregunta, ¿y el segundo par de pisadas es cuando tú caminaste conmigo? Le dice. Y el Señor responde, no, mi precioso hijo, le dice. Lo trata con cariño. Las pisadas que ves siempre en cada día de tu calendario son las mías, le dice. Y el segundo par de pisadas son las tuyas cuando tú te unías a mí. ¿Qué nos quiere decir? Nos dice que cuando veía 4 pisadas, el siervo, el cristiano, el Hijo de Dios, estaba con Dios. Estaba con Dios. Pero cuando él veía en su calendario de su vida pasada ya, porque él ya había llegado al cielo, le dices, pero Señor, ¿y estas 2 pisadas, a dónde te fuiste? No, le dice, yo no me fui a ningún sitio. Las 2 pisadas que tú ves son las mías. No son tus pisadas, mías son. Y todavía le dice, ¿y dónde ibas tú, padre? Le dice, al destino que habías planeado para ti, esperando que me siguieras. Claro, el Señor espera que uno le siga a Él. Día a día tenemos que seguirle a Él. Pero muchas veces le fallamos. Muchas veces le fallamos y nos separamos de Dios. ¿Por qué? Hay muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué me separo de Dios? Hay muchos motivos. El Señor nunca se separa de nosotros.
el hombre o la mujer, el siervo, el cristiano que se llama cristiano, se separa de Dios. ¿Por qué? Y le dice, Padre, ¿dónde están mis pisadas todas esas veces? El Señor le responde, a veces tú te volvías a mirar viejos resentimientos, hábitos, mentiras. O sea, él se volvía pecador, hermana. Él pecaba. Y cuando el hombre y la mujer peca, ¿qué pasa? ¿Quién se separó? ¿Dios o él? Se separó el cristiano. ¿Por qué? Porque Dios no puede, aborrece el pecado, pero no al pecador. Cuando uno peca, cuando el siervo peca, cuando el cristiano peca, aquel que ama a Dios peca. Simultáneamente se está separando del camino de Dios. El Señor dice, yo soy el camino. Pero cuando pecamos nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos con pecado y Dios no convive con el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así es. Ha habido resentimiento, hábito. ¿Qué pecado habrá tenido? Mientras yo aún avanzaba, le dice el Señor, esperando que vinieras conmigo. ¿Alguna vez te apartaste de mi camino y seguiste tu propio calendario, o sea, tu propio camino? ¿Por qué? Porque le entretenía un amigo, le entretenía el pecado, pecaba. Y cuando volvía a los pies del Señor, ese es porque este cristiano reconocía su pecado, se arrepentía de su pecado, entonces volvía a Dios. Porque Dios dice, y está establecido en su palabra, yo estoy con los brazos abiertos para perdonarte, siempre y cuando haya arrepentimiento de corazón y lo confieses con tu boca. Así. Porque con el corazón venimos a justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesamos nuestros pecados para salvación. Entonces él cuando se arrepentía y llegaba nuevamente, se arrepentía y confesaba su pecado, volvía al camino de Dios. Así es. Siguió su propio pecado. Y se ven pues que en el calendario de otra persona de que le pareció que le agradaba más que la vida de qué, del mundo. O simplemente se detuvo y ya no quería ir a la iglesia, no quería hablar con el Señor, porque hay cristianos. Hay cristianos que se detiene ahí. ¿Cuál es? Se aparta del camino. No, y acá ya no se aparta, se retiene. ¿Por qué se retiene? Porque ya no habla con el Señor, ya no se alimenta de su palabra, ya no ora, ya no ayuna. Entonces de ahí se ha retenido. Mientras que los días pasan, o caso de los días se detienen, no se detienen los días pasan, el calendario sigue, pero el que se ha retenido es el cristiano, porque ya no se alimenta de su palabra. Cuando un cristiano no se alimenta de la palabra de Dios, es porque se ha retenido en el camino. Uno tiene que andar todos los días con el Señor, al mismo paso de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos alimentemos de Él. Vení a mí, dice el Señor, vení a mí. Todo lo que esté cargado. Que yo os haré descansar. Aliméntate, dice, de mi palabra para que no tengas sed ni hambre. Así, ese es el Señor. ¿Pero qué? Porque a veces no están dispuestos a ir por el Señor, por algo. Y dice, pero Padre, aunque yo no haya caminado contigo cada día, terminamos bien. Le dice, mire, dice, a pesar que no he caminado contigo muchas veces, ojo, a pesar que no he caminado contigo muchas veces, le dice el cristiano al Señor, pero llegamos a la meta.
Llegamos a la meta. Por eso que estoy acá en el cielo, le dice. Ah, y el Señor, pues, el Señor lo estrecha, lo abraza y se sonríe. Y le dice, sí, hijo, terminamos bien, pero bien, es mucho menos de lo que yo tenía en mente para ti. O sea, el Señor tenía grandes cosas para el cristiano, pero se la perdió muchas cosas. ¿Por qué? Porque el padre le dice, no, el cristiano le dice, padre, y ve su calendario, y al final llegó a la meta, sí, pero ve todo su calendario y le dice, padre, pero yo veo en mi calendario que hay muchas cajas llenas de tesoros dorados. Hay algunos días que están ahí en mi calendario. ¿Y saben lo que le dice el Señor? El Señor le dice, eso nos toca a nosotros, hermana, a nosotros nos toca. Porque cuando estemos con el Señor, si llegamos al cielo y vamos a ver nuestra vida, vamos a ver tantas cosas que nos hemos perdido. Y el Señor le dice, sí, hijo. Él le pregunta, ¿qué son esas cajas doradas? Le dice el Señor, le contesta, bendiciones, hijo mío, le dice, que yo tenía para ti, en el camino tenía para ti. Las que están abiertas son las que recibiste, te lo entregué. Pero las que están cerradas son los días en que tú no anduviste conmigo. Eso te lo has perdido, porque eran bendiciones que yo te iba a dar en tu vida. Hermano, ustedes no me han escuchado decir, he bendecido muchas bendiciones del Señor, seguramente estoy exagerando, pero Dios sabe que no exagero. No exagero, y lo repito siempre, no sé si son a sus oídos ya empalagosas mis palabras. Cuando cumplí 40 años, me arrodillé y le dije, Señor, me has dado mucha vida. Mucho. Me has hecho vivir bien. A pesar que he sido muy trabajador. He sido responsable. Pero tu juicio está para mí. Yo no debo de decirlo. Tú me vas a juzgar. Pero Señor, gracias le dije. Y a partir de aquí espero tu voluntad. O sea, llévame en cualquier momento. Ya hasta aquí. Gracias, Señor. Y gracias a Dios, es la voluntad de Dios que hasta ahora yo siga vivo. Y cada día le doy las gracias. Cada vez que me levanto, mis ojos se van al cielo y le digo, Señor, gracias por un día más que me das. Cada día que me levanto, elevo mis ojos al cielo y le digo, Señor, gracias. Y yo sé que Dios me escucha, porque es mi fe en Él. Y usted sabe que antes que uno pronuncie palabra, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, hermano. ¿Cuántas bendiciones he recibido yo? Muchas. Y muchas. Más de lo que yo merezco. Así es, hermana. Pero vamos a ver, hermana, en realidad vamos a ver lo que queremos saber. Ya ven, mire, las bendiciones de día tras día. Grandes bendiciones tenemos con el Señor. Grandes bendiciones. Seamos lo que su siervo, el hijo de David, Salomón. Al comienzo este hombre tenía un buen corazón cuando al final él se perdió. Porque se desvió. Pero vamos a ver la parte buena. La parte buena de Salomón es que al comienzo fue un siervo cuando adquirió el reino de Israel. Dios le dio muchas bendiciones. Muchas. Enormes. Muchas bendiciones. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué le dio bendiciones a ella? Por dos cosas. La primera, ya le había prometido a David, su padre, que le iba a bendecir a su hijo. En segundo, porque este siervo, Salomón, cuando estuvo joven
y vino a formar el rey de Israel por herencia de David, que a pesar David tenía muchos hijos, pero vio en él su heredero, porque vio su corazón. ¿Y cuál fue el corazón de este hombre? El corazón de este hombre fue un hombre que no pedía más allá de lo que él necesitaba. Él no quería riqueza, él no quería larga vida, él no quería nada. El único que estaba ahí preocupado era cuando el Señor le dijo, Dios le dijo a él, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te concederé, te lo voy a dar. Pero solamente le dijo, Señor, solamente dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo que es grande. Nada más, eso no me quiero. Pero vio la humildad de su corazón, no una humildad fingida. Vio la humildad de su corazón y le dijo, muy bien, te voy a dar y te voy a dar algo más. Y le enumeró muchas cosas. Y le dio cosas muy buenas que él nunca pidió. Nunca pidió. Por eso él tuvo una vida de paz. Así es. Ese es el corazón que todo cristiano debemos tener. Que no es fácil seguir a Cristo. No, hermana, no es. Pero Dios está con los brazos abiertos para poder recibirnos cada vez que tropezamos. Cada vez que tropezamos. Amén. Andar, hermana, diariamente con Dios. Andar diariamente con Dios y con continuidad. Estas dos expresiones son inobjetables, son muy buenas. Pero eso no quiere decir que cuando andamos continuamente y diariamente con el Señor, no vamos a cometer tropiezos. Sí lo hay. Pero ¿qué? Puede haber unos tropiezos, hermana, que todo el mundo lo tenemos. Pero no, miren, escuchen, no nos hará caer, tropezar. Podemos tropezar, pero no nos vamos a caer. Porque nuestra fe es más fuerte que ya el enemigo está vencido. Nuestra fe es más fuerte o que nos hará tropezar la vida. Así es. Cuando estamos con el Señor diariamente, al mismo paso de Dios, con esta anécdota que le dije, ojo, Él siempre no se aleja de nosotros, estará con su siervo que le es fiel, con su sierva que le es fiel de corazón. Así es. Hermana, sabemos que nuestro verdadero hogar está en el cielo, no es acá. No es acá. Nuestro verdadero hogar está en el cielo y ese cielo lo tenemos por obra de Cristo. Porque Él derramó su sangre para nosotros tener salvación. Él vino a rescatarnos, pagó nuestra deuda. Y aquí en la tierra somos solamente somos como aves de paso. Somos como peregrinos, como lo fue Abraham. Un hombre peregrino que tenía una tienda ahí donde se cansaba, ahí ponía su tienda y al día siguiente seguía. Así somos en esta vida, hermana. Somos peregrinos en esta. Y sabemos también que gran parte de la obediencia cristiana se basa en la confianza que tenemos en Dios. Y aumenta justamente cuando la relación con Dios es diario. Cuando la relación con el Señor, conforme vamos día a día, la confianza se hace más fuerte. Y cuando es así, la obediencia con la confianza se van unidas y hay un tercer elemento que es la fe. Eso es, hermano. No hay que perder la vista a nuestro Señor Jesucristo. Sea lo que nos suceda, hermano, somos humanos. Vamos a tropezar, pero no vamos a caer. Vamos a seguir en ese tropiezo y decir, Señor, perdóname.
Ayúdame a levantarme. Ayúdame a ser fuerte. Auméntame la fe, Señor. Y tiene que ser diario. Él nos debe de gobernar, el Señor. En sus manos está. Tiene que ser diario. Por eso la alimentación, como así nosotros nos alimentamos físicamente, nuestros alimentos que compramos en la plaza diario, porque si no nos vamos a sentir débil y seremos fáciles a las enfermedades. Si no nos alimentamos, seremos fácil aquí en al diablo. Ojo, y no solamente es al diablo, hay 3 factores. 1, el diablo, la carne y el mundo. Son 3 clases de tropiezos. El diablo, el mundo y la carne. ¿Que son necesarios? Sí, lo tenemos y vamos a caer. Pero Dios siempre está presto, hermana. Dios siempre está presto para estirarnos sus brazos abiertos. Y nosotros tenemos que estar allí con nuestras bocas para pedirle perdón y arrepentirnos. Así. Y no vamos a levantar más fuerte nomás. O sea, con más fe. Porque ese tropiezo nos va a dar experiencia. Nos va a dar fortaleza de fe. Hermana, yo siempre he tenido en cuenta que la fe se aumenta o crece en mayores proporciones cuando nos sucede algo, cuando hay un tropiezo en nuestras vidas. Pero si en ese tropiezo en nuestra vida no buscamos a Dios, la fe no crece. Cuando tenemos tropiezos de las 3 naturalezas, del diablo, del mundo o de la carne, y no venimos a Dios, no aumenta la fe. Caemos en las redes del enemigo. Desesperanza, estrechez, tantas otras cosas que nos puede suceder. Así es. Pero si venimos al Señor, la fe crece. ¿Por qué? Porque venimos a los pies del Señor, comenzamos a orar, pedir al Señor. Estamos con el Señor diariamente. Esa es la parte que debemos siempre evocar. Debemos siempre sentirlo. Debemos siempre estar ahí. Nos tiene algo muy bien, de rodillas al suelo. Hacer ayuno. Una vez al mes si quiere, hermana. Así es. Es bueno. Acuérdense que el ayuno es muy bueno. ¿Por qué? Porque Cristo mismo le dijo. En la palabra del Señor dice que había un padre de familia que vino con su hijo que estaba endemoniado. Y primero le trajo a los apóstoles y los apóstoles no pudieron sacarlo al demonio. No pudieron. Y Cristo llegó y le dijo, el padre de ese niño, Señor, ten piedad de mi hijo, que él agarra, tiene un demonio, que se avienta al fuego, al mar, al agua y quiere morirse, porque ese es el demonio. El demonio mata, destruye, mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿tiene fe de que yo lo pueda hacer? Él le dijo, sí, pero también le dijo, ayúdame, ayúdame, le dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame en mi fe. Él era consciente y fue sincero al Señor. Y bajo esa sinceridad que le dijo, el Señor le concedió y lo sacó al demonio. Entonces, cuando sucedió eso, después que se fueron, los apóstoles le dijeron al Señor, pero Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces el Señor le dijo, oración, alimento del Señor, están conmigo, pero hay algo más, porque hay demonios fuertes
y se necesita más allá de lo que puede ser una oración. Es el ayuno. Cuando ayunamos, hermanos, nos dedicamos ese día 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero no menos de 1 hora. Dedicarse al Señor, orar, leer, alimentarse su palabra. Porque el ayuno tiene un objetivo, tiene un propósito el ayuno. Pedir por algo al Señor y ayunan. Ese es el ayuno. Tiene un propósito el ayuno. Eso le dijo al Señor a sus apóstoles. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos sacar. Ese es así. Por eso vamos a leer, hermano, por favor, en Efesios 6:10. Efesios 6:10. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a leer de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos habla el Señor que nuestra fortaleza está en la mano del Señor. Nuestra fortaleza está en la mano del Señor y no en nosotros mismos. O sea, nos hacemos fuertes en el poder de la fuerza o fortaleza del Señor. Nuestra fortaleza está en la mano de Dios. Por eso dice, por lo demás, hermano, fortaleceo en el Señor. Hay que fortalecernos en el Señor. Es así. ¿Y cómo y de qué manera nos fortalecemos? Buscando al Señor diariamente. Cada vez, cada día que te alimenta de su palabra, te fortaleces en fe en el Señor. Tu fe creces y serás más fuerte. ¿Para qué? Ante las tentaciones. Serás más fuerte, un mejor cristiano. Le servirás al Señor mejor. Le creerás mejor en su palabra del Señor. Te acercarás más veces ante el Señor. Tu conversación es más íntima. Y cuando estés en la calle, cada vez que le hablas al Señor, no vas a hablar al aire. Vas a sentir que le estás hablando al que está a tu costado. ¿Y quién es? Es el Señor. Porque el Espíritu del Señor está en tu corazón, hermana. Por favor, vamos a leer Salmo, capítulo 84. 84, el 5 al 7. Del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas y lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. De nuevo a leerlo, por favor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Acuérdense que Sión es Jerusalén, es la meta. Muy bien. Hermana, acá nos están diciendo pues que nos dan un ejemplo. Yo lo comparo esta lectura, que nuestra vida es como un desierto. Nuestra vida, esta vida que estamos pasando es como un desierto. Usted sabe que en el desierto hay mucho peligro. Hay mucho peligro. El desierto pues es un sitio donde para pasarlo es muy difícil de pasarlo. Y al final, en la meta, y por decirlo, es el cielo.
Entonces, si este desierto, el cristiano que lo pasa, tiene su recompensa al final. Muy bien. Pero el que va a pasar tiene mucho sufrimiento. Va a pasar por muchas pruebas. Entonces, nuestra vida, ¿qué es la vida aquí en la tierra que pasamos, hermanos? En esta vida es una vida lleno de problemas. Acá el Señor no nos dice, ustedes van a ser felices, acá no van a tener problemas. Acá el Señor no nos está diciendo, mira, ve Fernando, aquí en la tierra vas a vivir bien, no vas a tener enfermedad, vas a tener larga vida, todo. No, no, no. No, 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 no. No nos dice eso el Señor. Pero sí nos dice cómo podemos pasarlo. Sí nos dice el secreto para poder llegar a la meta. Sí, sí. Porque este peregrinaje de nuestras vidas, porque le llamo peregrinaje porque es día a día, y cada día tiene su propio malestar, su propio tristeza y alegría. Así. O sea, mientras pasamos nuestro peregrinaje por este desierto de la vida, muchas lágrimas van a brotar de nuestros ojos. ¿Por qué? Por la dificultad y los problemas que vamos a tener. Pero también van a haber alegrías, sí lo va a haber. Pero si yo lo pongo en el balance, que va a haber mucha más dificultad que alegría. Sí, hay mucha dificultad. Porque el varón, como la mujer, tiene que levantarse para ir a trabajar. Hay que ganarse el pan de la vida. Entonces tenemos que ir. Y es bueno, muy bien. ¿Pero qué? Tenemos que hacer mucho sacrificio. Que muchas de las veces que es agradable, sí lo es. Pero es sacrificio. Entonces es un peregrinaje donde nosotros tenemos que ir día a día. Pero así se pasan nuestros días. Pero el Señor también nos da. ¿Qué nos da? Las herramientas para pasar ese desierto. No tenemos paz, pero el Señor me dice, vení a mí, que yo os daré la paz. Vení a Él. Le digo peregrinar que somos peregrinos, ¿por qué? Porque no nos vamos a quedar en el desierto, no. Vamos a llegar al desierto. Tenemos un final. O como muchos abandonan. O como muchos dicen, no, yo para qué voy a andar por ese desierto, no. Yo prefiero el mundo, donde me va a dar todo lo que quiero. Y no pasa. Porque ese desierto es la puerta estrecha, donde el cristiano, el hombre y la mujer renuncia a todo el mundo, todo lo que el mundo le ofrece. Entonces dice ya, yo voy a renunciar, entonces, pero acá voy a estar angustiado, voy a tener esto, renuncio. Esa es la puerta estrecha. Ese es el peregrinaje de ahí, que al final encuentra la puerta que llega al cielo, el premio, la meta. Pero este peregrinaje solamente lo podemos pasar si estamos día a día con el Señor. Y nos dejamos gobernar por Él. Él que lleve nuestros pasos, Él que lleve nuestra fuerza, que vamos a brotar lágrimas en nosotros, sí lo vamos a hacer. Porque va a haber tristeza, va a haber días que en realidad habrá algo que nos hará que derramar nuestras lágrimas, así como derramó nuestras lágrimas nuestro Señor Jesucristo cuando vio llorar en la muerte de su amigo Lázaro, vio llorar no solamente a María y a Marta, sino a todos sus familiares. Y Jesús se conmovió, se emocionó, se conmovió su corazón. Y vimos y demostró su parte humana, derramando lágrimas. Eso vamos a derramar para allá la puerta estrecha.
aún estando día a día con el Señor. Porque renuncié al mundo. No quise andar por allá. Pero yo como cristiano conozco cuál va a ser mi recompensa. Estaré viviendo aquí bajo esa presión. 60, 80, 90, no sé cuántos años me da el Señor. Pero al final me va a decir cuando esté delante de Él, siervo fiel, sierva fiel. No renunciaste, seguiste, estuviste conmigo, yo te di la paz, yo te levanté. ¿Cuántas veces te levanté, pero no caíste? No te rendiste. Y eso fue agradable a mis ojos. Cuando el siervo está día a día con Dios, día a día está con Él, alimentándose, porque si no nos alimentamos, en el primer tropezón caemos. ¿Y quién nos va a levantar? El diablo. ¿Nos va a levantar? El mundo. Nos va a levantar la carne. Porque va a decir, no, es difícil andar, es difícil estar leyendo la palabra, que Dios no me da tiempo. No, me renuncio. Eso hacen muchos. Por eso dice que pocos hallan la puerta estrecha. Pocos llegan en su peregrinaje a la puerta estrecha. Más quieren el mundo, más queremos el mundo. Ese es así, hermano. Esa es la vida. Es el peregrinaje de nuestra vida por ese desierto que le falta muchas cosas. Pero aliento y paz no nos falta si seguimos con el Señor. Esperanza nunca nos va a faltar. Recompensas y promesas de bendiciones lo hay a montones. Pero solamente hay que creerlo. Hay que tener fe en Él. Pero Dios no nos ofrece acá la felicidad está arriba, dice, porque allá en el cielo, no habrá muerte ni dolor. Así es. Allá viviremos con un cuerpo glorificado. Así es, hermana. Es la única manera de encontrar esta puerta estrecha. Estar diariamente con el Señor. Si no estamos, ese es el obstáculo que ponemos nosotros mismos. Solamente cuando el Señor gobierna nuestras vidas, vamos a estar día a día con el Señor. Si estamos día a día con el Señor, es cuando el Señor toma nuestro timón, o sea, nuestras vidas lo toma Él. Así es, hermano.